Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Estamos entrando a un episodio más de Retrovisor en Cine Garage. Nada más, antes de continuar, quiero recomendarles que todos los programas de Puentes que hacen mis compañeros aquí en Puentes, incluidos por supuesto todos los que hacemos en Cine Garage, pueden ser escuchados en distintas plataformas. Los invito a explorarlas y escoger la que mejor les convenga. Podemos hacerlo a través de Podcast Addict, podemos hacerlo a través de TuneIn, a través de Stitcher y por supuesto a través de iTunes, en donde poco a poco están quedando ya todos los episodios cada vez de más programas. Entonces, dense una vuelta por cada plataforma, depende cómo consuman Puentes ustedes o cómo se lo vayan a recomendar a alguien más, ya sea en su coche, en su teléfono, en su iPod. La gente que todavía tenga iPod, yo tengo uno, si lo consumen a través del Apple TV, cada plataforma les funciona de manera diferente. Entonces, úsenlas, explórenlas y escojan la que mejor les convenga. Y sí, hoy nos toca, como cada lunes, hablar de películas que no están en cartelera, y si no me equivoco, la película que escogí para esta tarde se puede además ver, por supuesto se encuentra en DVD y en Blu-ray. Hay numerosas ediciones de Los Muchachos Perdidos, que es la película de la cual vamos a hablar. Y estas ediciones traen a veces más extras, a veces menos. Por ahí hay una, creo, del 97, por supuesto en DVD. El Blu-ray no existía en esos años. Sí, niños, el Blu-ray no ha estado toda la vida en el mundo, es una invención muy nueva. De hecho, hubo una batalla entre el famoso rayo azul del Blu-ray y el rayo rojo para ver cuál de esos dos se quedaba con el derecho de digitalizar las películas y poderlas comercializar como se comercializan ahora para el consumo casero. Entonces, creo que esa edición del 97, que está solo en DVD, es la que tiene mejores extras de Los Muchachos Perdidos. Entrevistas con el reparto, un par de escenas que no llegaron al corte final. Entonces les recomendaría buscar esa. No es nada difícil de encontrar, pero si no tiene nada de malo que se busquen un buen Blu-ray, una buena copia en Blu-ray, que me imagino será simplemente la oficial, para que puedan disfrutar de esta película, aunque no tengan, en caso de que no tengan Netflix. ¿Por qué? Porque hasta donde recuerdo, la película también se puede ver en Netflix, y creo que es una muy buena oportunidad de rescatarla por muchísimas razones, y muchas de ellas las vamos a comentar aquí. Por supuesto, la principal razón para rescatar Los Muchachos Perdidos, una película de vampiros, previa a Crepúsculo. Sí, niños, el cine no se inventó con Crepúsculo, los vampiros no nacieron ahí. Hubo muchas cosas antes que Crepúsculo se encargó de tirar por la borda y de echarnos a perder. Los vampiros eran una cosa muchísimo más interesante antes de que la manosearan de esa forma. Y si de veras les interesan los vampiros, creo que Los Muchachos Perdidos es una muy buena película para tener en la lista. Es un clásico en menor medida, no es un clásico vampírico en sí, aunque curiosamente juega y respeta prácticamente todas las reglas de las historias de vampiros en el cine, pero curiosamente no le alcanzó como para convertirse en un clásico vampírico, como sí lo es, por ejemplo, Entrevista con el vampiro. O como sí lo son muchas películas posteriores, como Déjame entrar, que curiosamente está ambientada también en la década de los 80, aunque en el continente europeo. Los Muchachos Perdidos es de 1987, se estrenó el 31 de julio de 1987. Es una película de verano, y creo que, si bien cabe perfectamente en cualquier ciclo de cine de vampiros, incluso de cine de terror que a ustedes se les antoje, la película está mucho más del lado del cine de verano,
del cine juvenil, por supuesto, del cine de aventuras, que del cine de terror, aunque tiene elementos de que, repito, no nos permitirían acomodarlo en cualquier momento en un ciclo de estas características. Y si bien, repito, no es tampoco una película en la que todo mundo esté pensando todo el tiempo, cuando estaba yo revisando la lista de películas que se hicieron en 1987 para después encontrarme con The Lost Boys, pues uno se da cuenta que estuvo participando en un gran año del cine de entretenimiento y que por lo menos por ahí sí podemos considerarla como un clásico de la década, aunque ya está en el 87, ya está muy entrada en el 90, o sea, ya la década estaba prácticamente pasando la página, pues sí es un clásico de los 80, y creo que la película, con todo lo fantasiosa que es, refleja mucho de la vida en los 80, de cómo se veía sobre todo el Estados Unidos californiano en esa década, cómo se pensaba y cómo se movía la gente, cómo hablaban, cuáles eran las referencias. Si ustedes nacieron en esos años, en el 87, en el 88 o después, creo que por ese lado la película les resultará muy interesante ver cómo se veía el mundo real, y estoy entrecomillando, en esa época. Porque ustedes por supuesto no lo vieron, o eran muy pequeños o simplemente no habían nacido. Y este tipo de películas, más allá que otras, como incluso Atracción Fatal, que es del mismo año y que se mueve en el mundo del thriller, a veces incluso psicológico, que nos hacen viajar más, y que distorsionan por supuesto más la visión del mundo real. Cosas como Los Muchachos Perdidos curiosamente nos dan más pistas de cómo era el mundo en esos años, de cómo se vestía la gente, de cómo hablaban, de qué frases se usaban, qué se vendía en las tiendas, ¿no? Hay una tienda de cómics dentro de la historia de Los Muchachos Perdidos, que no tiene nada que ver con la de The Big Bang Theory, es otra tienda de cómics. Ver ese tipo de cosas creo que les resultará muy interesante, especialmente si comparamos las historias que contaban otras películas del mismo año, para que vean que incluso procurando ser realistas en lo que cabe, como Atracción Fatal o Arma Mortal, que son del mismo año, no nos dejan ver este mundo de manera tan clara. Depredador es del mismo año, La Princesa Prometida es del mismo año, Atracción Fatal ya la habíamos comentado, es del mismo año, igual que Arma Mortal. Robocop es una película futurista, no nos dice nada del mundo contemporáneo, y está ubicada en un Detroit que además se parece ahora. O sea, la película es más, digamos, contemporánea en cómo se ve con nuestros tiempos que como lo era con los suyos. Del mismo año son Los Intocables, que es una película ambientada en los 30. Buenos Días Vietnam es del mismo año, por supuesto ubicada en Vietnam. Tres hombres y un bebé es demasiado romántica y además es una versión de una película francesa. Full Metal Jacket no nos lleva a los 80. Hechizo de Luna sí, que es del mismo año. Angel Heart, que es otra gran película de esos años, tampoco nos lleva a los 80, está rodada en un Nueva Orleans muy atemporal, incluso tirándole al pasado. Pesadilla en la calle del infierno 3, pues no. El último emperador tampoco. El Imperio del Sol, la gran película inspirada en el novelón loco de J.G. Ballard, pues tampoco, ¿no? Nos lleva a la China tropical de la Segunda Guerra Mundial. Wall Street, pues no. Wall Street siempre se ha visto como lo que es, ¿no? Un lugar de trajeados ambiciosos, entonces tampoco nos da muchas pistas de los 80 en sí, como incluso sí lo podría llegar a ser Un detective suelto en Beverly Hills con Eddie Murphy. Esa película sí está más de ese lado, las demás no. Entonces tomen por ahí esa recomendación y éntrenle a Los Muchachos Perdidos para ver cómo era los Estados Unidos en California en esos años. La película está rodada en Santa Cruz, California, en donde estaba yo leyendo, para que vean, por ejemplo, el nivel de clásico que es. Repito, no es un clásico tal cual,
es un clásico peculiar, ¿no? Es un clásico generacional, por supuesto, es un clásico incluso de la ciudad de Santa Cruz, es un clásico juvenil, pero no está en la memoria de todo mundo todo el tiempo como películas más importantes, muchas de las cuales, como Full Metal Jacket, les acabo de mencionar. La película fue rodada en Santa Cruz, California, y cada verano en Santa Cruz, que es un ejercicio además muy bonito, es una ciudad muy pequeña, pero muy amigable, muy cálida, es una ciudad muy, muy acogedora. Todos los veranos hacen un pequeño festival de cine en donde muestran las películas que han sido rodadas en esa ciudad, en Santa Cruz, viejas y nuevas, ¿no? Porque se siguen rodando películas ahí. Y por supuesto, Los Muchachos Perdidos es una de las películas que se proyectan ahí, ¿no? Y muchas de las locaciones que se usaron para la película siguen de pie y funcionando en la Santa Cruz contemporánea. Entonces, por ahí está la importancia, ¿no? Y repito, es una película peculiar. Si un día en alguna fiesta quieren soltar el dato que nadie esté esperando, si se habla de vampiros, si se habla de los 80, si se habla de estrellas de los 80 reunidas en una sola película, si se habla de soundtracks, por ejemplo, ahí están los muchachos perdidos para que la revisen, para que la vean, para que la disfruten y para que, repito, puedan eventualmente soltar el dato en alguna fiesta en donde se esté hablando de cualquiera de estos temas, diciendo, mira, pues es que si ustedes no han visto esta película, pues no tiene mucho sentido que sigamos platicando. Esta película forma parte de ese mundo y prácticamente muy pocos la están recordando o la recuerdan. Y me gustaría empezar por el reparto. Ahora hablamos del director y ahora hablamos del guionista. Les cuento la historia, no sé si valga la pena, creo que sí, porque además es una de esas películas tan clásicas que pues prácticamente sabemos en qué va a acabar. Estamos hablando de vampiros, pero abordada desde un punto de vista muy peculiar, especialmente para esa época. Los Muchachos Perdidos cuenta la historia de una familia de la costa este que por diversas razones que se nos explican muy a medias, tienen que mudarse a la costa oeste, llegan eventualmente a Santa Cruz, California, y los dos hijos, se trata de una mujer que ahora está soltera, no recuerdo si está divorciada, debe ser una cosa así, pero ella por trabajo tiene que mudarse, ella se hace cargo de sus dos hijos, llegan a vivir a la casa del padre de ella, del abuelo, que los recibe diciéndoles que pues es un poco una ciudad dominada por los vampiros, ¿no? Entonces, los dos hijos, un adolescente ya saliendo de la adolescencia, interpretado por Jason Patric, y otro que está entrando a la adolescencia, pues no le creen mucho, se le quedan viendo como, pues este viejo hippie loco nos quiere espantar porque acabamos de llegar, y poco a poco, conforme van entrando en esta nueva sociedad en la que tienen que desenvolverse, estos dos chicos se dan cuenta que efectivamente puede que el pueblo esté invadido por los vampiros. Y el título de la película alude a que se supone que hay varios niños que han desaparecido últimamente y de los cuales vemos sus rostros o en los periódicos murales donde se pega el cartel de niño perdido, búsquenlo, si alguien sabe algo, infórmenos, o en la parte de atrás de los bricks de leche. No sé si han visto ustedes que los bricks de leche se usan justo para eso desde hace mucho tiempo, como para poner ahí la foto de algún niño perdido y ver si alguien lo detecta. De ahí viene también el funcionamiento de la alerta Amber, ¿no? Tú ves un rostro y lo que tienes que hacer es, o en una alerta, o en un brick de leche, o en un periódico mural, y lo que tienes que hacer es simplemente voltear a tu alrededor y ver si ese rostro está cerca de ti, y si sí lo está, llamar a la policía, a las autoridades y que ellos se hagan cargo. Y si no lo está, pues simplemente seguir vigía. Y por supuesto, para eso sirven las alertas en el metro, por ejemplo, que van cada cierto tiempo diciéndote, recuerda que estamos buscando a fulano, recuerda que estamos buscando a fulano. Lo que hay que ver es voltear o asomarse a la ventana, si les toca una alerta en la televisión, ver si no hay ahí un rostro que estén buscando y avisar. Viene desde allá, y la película, en teoría, tiene que partir de ahí, de una serie de niños desaparecidos,
que nos damos cuenta muy pronto, lo que ha ocurrido es que los vampiros pues, se los han llevado para almorzar. La única, no la única, porque la película tampoco es perfecta, pero la gran desgracia de la película es que se olvida de esta motivación de los muchachos perdidos, de meternos un poco eh, en esa atmósfera de se están buscando a varios niños y los culpables son esta pandilla de vampiros, pues para seguir incluso una película, una historia bastante más romántica. No está mal, pero sí se habría agradecido que en el guión tanto Jan Fisher, James Jeremias y Jeffrey Boam le hubieran echado un poquito más de sustancia al hecho de que sigue habiendo niños desaparecidos y de que parte de la cruzada que emprenden un grupo de adolescentes para detener a los vampiros es también detener la desaparición de los niños. Eso nos habría dado un soporte bastante más sólido de lo que ya es la película. Con tantos guionistas creo que se cuidaron todos los frentes y la película pues es lo suficientemente sólida como para que estemos hablando de ella en este momento. Pues bueno, esa es la historia, ¿no? Hasta ahí les voy a contar, porque la película es un especie de cubo Rubik en donde conforme le vamos cambiando las caras, a veces es una comedia, a veces es por completo una película de vampiros con todas las reglas que esto implica, ¿no? El vampiro no puede entrar a la casa de alguien si no lo invitan. Lo del ajo y lo de los crucifijos es por supuesto una tomada de pelo, solo viven de noche, son jóvenes por siempre, que es parte del interés que tiene la película. Respeta, repito, prácticamente todas las reglas del cine vampírico, lo cual la hace todavía más divertida, porque algunas son completamente absurdas y otras pues uno tiene dentro de ese pequeño planeta que es las historias de vampiros, pues tienen mucho sentido. Entonces, por ahí se las voy a dejar para que la disfruten, para no quemarles nada, para no echarles a perder absolutamente nada de lo que la película está contando. Vamos a entrarle entonces para tratar de demostrar un poco más la peculiaridad y los datos que películas como esta acaban entregando por el reparto. Eran las estrellas del momento, las verdaderas estrellas del momento. Empezamos con Jason Patric, que es el hermano mayor, que era como la gran esperanza de los rostros de los 80. Tenemos a Diane Weist, que es una actriz espectacular, una actriz que sabe hacer su trabajo como muy poca gente y que sí, desde los 80, muy tempranos, incluso podemos hablar de los 70, tuvo papeles muy importantes con directores muy interesantes. Y la verdad, pues, tenía todo el sentido del mundo que la llamaran para interpretar a la madre de estos dos jóvenes que se mudan a la costa californiana, no solo porque es una actriz muy capaz, con una facilidad para el cambio alucinante, sino porque además es una mujer muy simpática y muy guapa, ¿no? Entonces, de alguna forma nos daba la idea de esta mujer común y corriente que se enfrenta a situaciones completamente extraordinarias, especialmente en la segunda mitad de la película. Está por ahí también Kiefer Sutherland, en uno de sus primeros grandes papeles. De hecho, Kiefer Sutherland repitió después con Joel Schumacher, que es el director de esta película. Ahora hablamos de Joel Schumacher. En Flatliners, que además se me olvida el nombre en español siempre. Una película hasta cierto punto interesante, que no sé si ya volvieron a hacer o van a volver a hacer. La tengo ahí medio perdida, la nueva versión. No sé si de veras ya la acabaron o ya se les vino abajo el proyecto. También la premisa era muy buena, pero pues Joel Schumacher se encargó de hacer otra película, como le gusta siempre. Y Kiefer Sutherland era también una de las grandes promesas de los años 80. De hecho, creo que junto con Diane West es quien mejor libra el salto de esta película, ¿no? Todos los demás se nos fueron perdiendo. Jason Patric no, pero tampoco fue lo que nos prometían. Se fueron perdiendo un poco ahí en la nebulosa que levantó la película.
Y si bien Corey Haim y Corey Feldman, que son dos de las grandes estrellas adolescentes en el Hollywood de los 80, pues hicieron más películas juntos, tampoco es que sean recordados precisamente como la insignia de la década o una verdadera figura juvenil como algunas otras de la década y como las que tenemos ahora, ¿no? Yo no sé qué habría pasado con los dos Corys, que es como se les llamaba, que se conocieron en esta película y luego siguieron haciendo películas, Corey Haim y Corey Feldman. No sé qué habría pasado con actores y con parejas de actores como estas, parejas profesionales como estas, en un mundo de redes sociales. Yo creo que el ejercicio de imaginar cómo sería su carrera en este momento debe resultar interesante, porque eran personas muy activas, eran personas que estaban todo el tiempo en las revistas, que aparecían todo el tiempo en los shows de radio, en la televisión, y ellos dos hacen una mancuerna aquí, no real, porque sus personajes son diferentes, se relacionan, pero no de manera tan directa como sí lo hace el hermano menor de Jason Patric, pero les digo, a partir de aquí empezaron a hacer películas juveniles. Ahí parecía que la elección del reparto, en donde por supuesto Joel Schumacher tuvo mucho que ver, estaba aportando algo tanto a la película como a la década, ¿no? Se suponía que ahí estaban los nuevos rostros que iban a definir lo que iba a ocurrir en el resto del siglo XXI, ¿no? Ahí estaban las grandes promesas. Pero, por ejemplo, no solo porque no haya pasado nada al final, sino porque no le llega ni a los talones a lo que sí consiguió, por ejemplo, Francis Ford Coppola en The Outsiders, una película del 83, en donde, si les leo la lista de actores que interpretan además a un grupo juvenil que son familia, ¿no? que también están unidos por un lazo sanguíneo, se pueden dar de cuenta el nivel o la perspectiva que sí tuvo Francis Ford Coppola y que Joel Schumacher no alcanzó a desarrollar 4 años después para su historia de estos chicos descastados, ¿no? De los Outsiders, una película bien bonita además. Creo que sí, esta es una de las grandes joyas olvidadas de los 80. Francis Ford Coppola escogió, ahí les va, en el 83, estamos hablando de 1983, y vean cómo se define ahora sí la década a partir de lo que Coppola hizo. Está Diane Lane, número 1, que a la fecha sigue siendo una gran estrella. Tenemos ahí a Matt Dillon, tenemos a Ralph Macchio, el primer Karate Kid, tenemos a Patrick Swayze, tenemos a Rob Lowe, a Emilio Estevez y a Tom Cruise. Esos son los actores elegidos para la película de Francis Ford Coppola de 1983, The Outsiders. O sea, no vale la pena ni siquiera compararlo con Los Muchachos Perdidos, no por demeritar al reparto, sino estoy hablando de la perspectiva de sus dos directores. Uno supo de entrada quiénes de verdad definirían a la década, y el otro hizo una suposición pues más abierta, probablemente más arriesgada. Habría que ver cómo estuvo el papel de los agentes en esta selección, pero pues no le salió al señor Joel Schumacher. El reparto le dio muy bien para su película, son actores muy talentosos, pero no hubo una estela como la que sí dejó nada más con sus nombres The Outsiders de Francis Ford Coppola. Joel Schumacher estuvo en parte encargado de esta selección. ¿Quién es Joel Schumacher? Joel Schumacher hasta estas fechas, hasta 1987, tenía la verdad muy pocas películas. Tenía 2 películas para televisión terminando los 70. Tenía The Incredible Shrinking Woman en el 81, Dizzy Cap en el 83, San Elmo's Fire en el 85, que si alguien es fan de Friends, por ejemplo, tendría que revisar San Elmo's Fire antes para darse su también otro punto de apreciación sobre lo que hizo después Friends en los 90. San Elmo's Fire tiene un reparto también interesante. Está Emilio Estevez también, nomás que estamos hablando de 2 años después, por lo menos, sí, 2 años después de The Outsiders. Está Emilio Estevez, está Rob Lowe, ven, ahí como que ya le fue jalando para el otro lado. Está Demi Moore, Judd Nelson, Ali Sheedy,
Andy McDowell, y creo que ya. Deberían checarla, ¿no? Es una película muy de la década, no tiene gran inspiración, pero mucha gente la recuerda con mucho cariño. Entonces ahí está Los Fallos, y luego hace The Lost Boys. Después de eso, el señor Schumacher pues un poco empezó a desvariar, empezó a hacer películas por un lado buenas, pero por el otro a deshacer películas y a provocar desastres de manera prácticamente inexplicable, tanto que teniendo algunas películas muy decentes, teniendo algunas propuestas bien armadas, bien contadas, pues llegó el señor por algo es que lo llamaban a hacer películas, no creo que llamaran a cualquiera como para saber, usted nomás pegue los trozos, aunque de repente suelen hacerlo, tiene ahí algunas cosas decentes, pero desgraciada e incluso justificadamente, muchos recordamos a Joel Schumacher por sus enormes descalabros. ¿Cuáles son los descalabros de Joel Schumacher? A ver, yo tengo registrados aquí, nomás así de bote pronto, Dying Young con Julia Roberts del 91. Desastrosa película. Y luego viene, por ejemplo, lo perpetrado con Batman. Está el Batman Forever del 95, en donde, por ejemplo, participó en el guión Akiva Goldsman, que es ahora un productor y un escritor muy reconocido en Hollywood, pero no siempre tampoco por sus buenas películas. Se le recuerda también por esos otros descalabros. Pues bien, Akiva Goldsman ya estaba trabajando con Joel Schumacher en el Batman Forever del 95 y repitió con él en el Batman y Robin del 97 también como escritor. ¿Quién es Akiva Goldsman? Ahorita seguimos con Schumacher. Bueno, Akiva Goldsman tiene en su haber, no vamos a hablar de él como productor, tendríamos que meternos prácticamente en un programa aparte, pero Akiva Goldsman como escritor tiene aquella cosa rarísima de Perdidos en el Espacio. Ay, híjole, muy complicado hablar de Perdidos en el Espacio. Tiene el Código Da Vinci. Híjole. No sé. Tiene Soy Leyenda, tan bonito libro, ¿no? Tan buenas películas anteriores, digo, con sus cojeras. Y viene aquí a Goldsman y le quita todo el espíritu, nos la saca de Los Ángeles, la mete a Nueva York y arma un Soy Leyenda muy insustancial. Tiene La Quinta Ola, ¿se acuerdan de hace un par de años? Que también empezaba muy bien y luego se le desbarata entre las manos. Tiene Rings, que se acaba de estrenar, híjole, que también le quita todo lo interesante que tenía la serie cinematográfica del Aro, ¿no? Con todo este mundo del terror fuera del universo católico, en donde pues no, justo por eso quizá nos sentíamos más desprotegidos, y ahora en Rings le meten hasta crucifijos de cabeza, ¿no? Ya la cosa está demasiado revuelta y trabajó ahora en el guión también de The Dark Tower, la adaptación de la novela de Stephen King. Pues bueno, ahí estuvo Akiva Goldsman trabajando en ese guión. Trabajó con Schumacher en el 95, trabajó con Schumacher en el 97. Luego Schumacher siguió haciendo cosas como 8 milímetros en el 99, ¿se acuerdan? Esa especie de búsqueda desesperada de una película snuff para ver si de veras eso existía o no existía, si la película que tenía enfrente el personaje de Nicolas Cage era en realidad una película snuff o no, que se pierde, se nos va, se desvanece, no nos lleva a ningún lado. Igual que The Number 23, ¿se acuerdan aquella cosa con Jim Carrey, de este hombre obsesionado con el número 23, teorías de la conspiración? La película se saca todo de la manga, no nos lleva tampoco a ningún lado, termina mal, desastrosa. Y luego tiene Trespass del 2011, o sea, Schumacher, si bien tiene sus buenas películas, merece también el sello de, híjole señor, mejor si hubiera aguantado las ganas, ¿no? Porque estamos hablando de Joel Schumacher, porque él fue el principal, digamos, opositor a la historia original de Los Muchachos Perdidos, el que la empezó a manosear después de que Richard Donner, el director también emblemático de los 80, ese sí, del cine de acción, especial del cine industrial hollywoodense, tuviera que dejar el proyecto. O sea, el director original de Los Muchachos Perdidos iba a ser Richard Donner,
pero luego se le empezaron a encimar las agendas. Él tenía enfrente Arma Mortal con Mel Gibson y con Danny Glover, y me imagino que por cuestión de contrato tuvo que decidir entre la una y la otra. Se fue a dirigir Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover, y los estudios dijeron, bueno, si el señor Richard Donner ya no va a estar, traigámonos a Joel Schumacher, vamos a hacer la película con Joel Schumacher. Era una película completamente distinta y Joel Schumacher la cambió. Si vamos al corte, cuando regresemos les cuento qué fue lo que hizo el señor Joel Schumacher para cambiar esta perspectiva de Los Muchachos Perdidos. Ahora venimos. Cuidad de México. De México, México. Solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce. México, México. Con Jorge Pedro Uribe Llamas en puentes.me. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.me. Muy bien, estamos de regreso. Perdón, estábamos hablando de Joel Schumacher. ¿Qué era la película antes de que Joel Schumacher llegara a los planes? Ya les conté más o menos la historia. Lo que no les dije es que estos vampiros que dominan a Santa Cruz, a esta ciudad, son adolescentes, es un grupo de adolescentes vampiros, ¿no? Que pues están tal cual alimentándose y sobreviviendo en una ciudad en donde aparentemente no pasa nada, más que la gente se pierde, no hay grandes noticias, es decir, no pueden ser descubiertos, están un poco cobijados en el aire provinciano de Santa Cruz, un pueblo chico, ¿no? Con gente que va y que viene todo el tiempo, un pueblo de paso, pero que sigue siendo un pueblo, o sea, no es un pueblo al lado de la carretera, es una ciudad en forma, pero hay mucha gente que está entrando y saliendo todo el tiempo, entonces dejar de ver algunas caras pues tampoco resulta tan extraño. Ahí está este grupo de vampiros adolescentes sobreviviendo, ¿no? La historia original, desde mi punto de vista, era más interesante porque uno de los grandes atractivos y al mismo tiempo una de las grandes maldiciones del cine de vampiros es que pues, los vampiros no envejecen, se quedan en la edad en la que fueron convertidos vampiros. Y si ustedes recuerdan la entrevista con el vampiro, un poco el malestar y la amargura de la niña a la que convierten en vampiro es que ella, pues sí, su mente va creciendo, va evolucionando, se va haciendo mayor, se va haciendo grande y vieja, pero sigue encerrada en el cuerpo de una niña. Entonces, esta contradicción le acaba generando a ella amarguras y pesares y dolores muy, muy grandes. Más allá de que pues, tengan que alimentarse de sangre humana, hay vampiros que lo aceptan muy bien, ahí está Lestat, ahí está esta niña, y hay otros que sí tienen un conflicto mucho más fuerte, que es además el tema central de Entrevista con el Vampiro, esta idea de que no todo el mundo a que convierten en vampiro es feliz o se siente bien porque tiene que alimentarse de sangre de otros seres humanos. Pues bueno, dejemos ahorita ese lado de los vampiros, de su característica del siempre joven de lado. ¿Por qué? Porque si volteamos hacia el otro lado, hacia los cuentos infantiles, de hecho hacia una de las películas más famosas que Disney ha hecho para los niños, tenemos también a alguien que nunca envejece, que es Peter Pan, y que es un personaje que saliendo de su mundo, saliendo de donde nadie puede descubrirlo, viene a visitar todas las noches a otro grupo de niños, entre los que está Wendy, de quien se siente atraído de distintas formas,
y viene a visitarlos, ¿no? Volando además, ¿no? Invitándolos al país de nunca jamás, donde no van a envejecer nunca, no van a tener que trabajar, van a estar, su vida infantil o adolescente va a quedar perpetuada, no va a haber preocupaciones. Entonces está este otro mundo en donde también hay conflictos, ¿no? Porque qué tipo de satisfacción va a tener una persona, que es un poco lo que le ocurre a la niña vampiro, de hacer en su vida absolutamente nada productivo, nada que lo ilustre, que lo inspire, más que jugar por siempre como hacen los niños. Pues bueno, la idea central que tenía los muchachos perdidos en un origen muy primitivo era justo la de cruzar a estos dos mundos. En consecuencia, el grupo de vampiros adolescentes no eran adolescentes, eran niños. Se trataba de un grupo de niños vampiros, más o menos 8 años, ¿no? Con todas las características de las pandillas de niños, ¿no? Había uno más gordito, había uno más flaquito, uno más alto. Un poco lo que ocurre con Stranger Things, que además está ambientada en los años 80 también, pero con vampiros, ¿no? Y un poco la idea también era que venían a visitar y a conocer a otros niños, en particular los dos que llegan a vivir a Santa Cruz, que acaban de llegar, y tan era de niños que, pues bueno, por supuesto en Los Muchachos Perdidos, ya la película terminada, hay una chica vampiro también, que acaba despertando el interés romántico, incluso, muy romántico de hecho, del hermano mayor, Star, que es como se llama en la película. Pues bueno, en un principio Star, que es como este puente entre el mundo y la caverna de los vampiros. Ellos duermen además en una caverna al lado del mar, y los mortales, o esta familia que se acaba de mudar, Star acaba siendo un poco el puente entre ellos dos. En la película final, en la que tenemos ahora, se trata de un interés completamente romántico del hermano mayor. En la idea original se trataba de un niño. No había interés romántico, simplemente había curiosidad de decir, a ver, ¿tú por qué estás allá? ¿Por qué no puedes estar acá con nosotros? Y no había ningún tipo de vínculo romántico. Yo creo que por ahí la película tenía mucha más sustancia, que además se acaba reflejando en la película final. Porque de alguna forma, lo que también está contando Los Muchachos Perdidos es la historia de dos chavos, dos muchachos, uno mayor, uno menor, uno entrando a los 20, otro entrando a los 14, a los 13. La historia de cómo ellos tienen que romper el cascarón y salir de su casa. Es la famosa historia del, como le llaman en Estados Unidos, el coming of age, el madurar, el crecer, ¿no? El dejar de ser un niño, de entrar a la madurez, a la edad de las responsabilidades. Y en varias partes de la película todavía esto se llega a detectar, y creo que por ahí teníamos una historia todavía más interesante, con mayor profundidad. No que esta película esté desprovista de segundas lecturas. Todas las películas de vampiros tienen, las bien hechas, ¿no? Y esta es una de ellas, tienen segundas lecturas, pero creo que todavía con esta otra historia debajo, habrían podido contarnos muchísimo más, como sí lo hace, por ejemplo, Déjame entrar. Déjame entrar es una película de vampiros, es una historia de amor también, de un amor muy enfermo, es una historia de necesidades, pero también se le puede leer como un coming of age movie, o sea, como una historia de estos dos chavos no caben en el mundo en el que están, ya no pueden ser tan niños y tienen que salir de ahí. Hay una secuencia muy particular en la que está el hermano menor en la casa con su perro. No hay nadie junto con él. De hecho, el perro, por lo que estaba leyendo también, es como de todo lo que le podó Joel Schumacher, porque él dijo, no, eso yo no lo quiero hacer, que es a donde iba yo. Joel Schumacher dijo, no, vamos a hacer los adolescentes, vamos a meterle más sex appeal, vamos a hacer esto mucho más romántico, porque pues, si no, no hago la película, y le hicieron caso. Pero, repito, eso fue lo que hizo Joel Schumacher. Mi interés está ahora en verla como una película coming of age. Hay una secuencia en la que el hermano mayor está tomando un baño acompañado de su perro Nanook,
que es una referencia muy directa al mundo de Peter Pan, en donde había un perro que se llamaba Nana. Aquí, como es un perro esquimal, le ponen Nanook. Es como ya la última referencia que pudieron acomodar por ahí. Y todo el tiempo, conforme esta secuencia se va extendiendo y llegan los vampiros a tratar de sacarlo de su casa, la invitación es: ven, sé como nosotros, salte de tu casa, a donde no podemos entrar porque no nos has invitado, salte de este círculo protector donde estás tan cómodo, donde todo te protege, sal y ven a vivir el mundo. Y toda esa secuencia para mí es como la gran invitación al deja de ser niño y vente a jugar con los adolescentes, vente al mundo real, vente al mundo de la acción, en donde las cosas duelen, pero también se disfrutan. Y hay otras 2 o 3 secuencias por ahí que hacen más o menos lo mismo. Hay un par de diálogos donde todo esto llega también a sentirse. Yo creo, repito, que aunque se sigue sintiendo, haber trabajado más ese enfoque le habrá dado a la película una carnita mucho, mucho más atractiva. Pues bueno, Schumacher dijo: no, yo así no hago la película, hagámosla más sexy y vámonos por otro lado. Y lo que hizo fue eso, ¿no? A partir de envejecer a los personajes y empezar a armar su reparto. Y elige a Kiefer Sutherland como al gran líder de estos vampiros juveniles, que además andan en moto, que pueden volar con las motos. Es una película muy extravagante. Se queda con Kiefer Sutherland a pesar de que Jim Carrey, acuérdense que estamos hablando de 1987, Jim Carrey estaba considerado para quedarse con ese papel. Yo ahora no me lo puedo imaginar, porque Kiefer Sutherland hace un gran trabajo. Me gusta mucho la manera como terminaron encarnando a los vampiros. A cada uno de ellos le dieron una especie de personalidad rockera con a través de las grandes estrellas del rock and roll de esos años, ¿no? Hay un vampiro que se parece a los Stray Cats, hay otro vampiro por ahí que está más cerca de Marillion, por ahí como que les van dando la vuelta, y esa personalidad juguetona creo que es lo que más le queda a la película. Hay un humor muy bonito, pues muy infantil hasta cierto punto, que es donde se alcanza a ver también esa idea original, ¿no? Las bromas son muy de niños. De hecho, los que acaban resolviendo la situación en esta película son los niños. Y me gusta, ¿no? Me gusta cómo juegan con las reglas vampíricas, cómo las van modificando y las van soltando poco a poco en la película. A veces nos conviene que los vampiros no le tengan miedo a las cruces, pero a veces nos conviene también que el agua bendita sí les haga daño, ¿no? Es una película, repito, muy juguetona en ese aspecto, y creo que ahí es donde está su principal valor, ¿no? Ver cómo se dieron esa pequeña libertad para ir, subir, bajar y estar manoseando una película con toda la libertad del mundo. El resultado es bien interesante y, por supuesto, como muchas de las películas interesantes, que es el último dato que les quiero dar, tiene una muy buena banda sonora. Que hace rato estaba yo queriendo comparar porque me entró la duda. ¿Qué pasaría si una banda sonora en donde también está Echo and the Bunnymen, ellos interpretan una canción de People Are Strange, que además suena creo que 2 veces en la película, y si no 2 veces, por lo menos sí una de una forma muy, muy clara? Echo and the Bunnymen también está de una manera muy presente en la banda sonora de Donnie Darko, otra película de la que ya hablamos aquí. Otra película muy importante, es así ya más existencial, más incluso metida en la ciencia ficción, y me puse a investigar en qué año estaba ambientada Donnie Darko. Donnie Darko y su gran banda sonora, que aquí también les voy a pegar en la bitácora, está ambientada, aunque la película es del 2001, está ambientada en 1988. Esta gran anécdota del terror, ciencia ficción, drama familiar, referencia a otras películas de los 80, está ambientada en el 88, a pesar de haber sido filmada en el 2001. Si eso fuera un mundo real, Donnie Darko habría sido filmada un año, la historia de Donnie Darko habría ocurrido un año después de lo que acontece en 1987 en Santa Cruz, California. Piénsenla así, vean las 2 películas, como Donnie Darko sería como una especie de continuación de este pequeño fin del mundo que tenemos en California,
pero ya narrado en el universo aquel que nos plantea, ¿no? El conejo y la señora del buzón y los viajes en el tiempo. Creo que ver esas dos películas y apreciar las dos bandas sonoras sería muy interesante. Y entonces lo que vamos a hacer es comparar las dos bandas sonoras, nada más para no dejarlos en el aire. La película Los Muchachos Perdidos tiene a In Excess, tiene a Luke Graham, tiene a Roger Daltrey con Don't Let the Sun Go Down on Me, tiene otra vez a In Excess, pero ahora con Jimmy Barnes. Echo and the Bunnymen, por supuesto, con People Are Strange. Se ve un póster de Echo and the Bunnymen, se ve un póster de Jim Morrison, que es el que era el cantante de The Doors, quienes compusieron People Are Strange, pero aquí hacen una versión los de Echo and the Bunnymen. Está Gerard McCann, Eddie and the Tide, Tim Capello, Mommy Coles y Thomas Newman. La verdad es un soundtrack pues, bastante interesante. Compárenlo con el de Donnie Darko. Vean estas dos películas y van a ver cómo se van a pasar un muy buen rato. Te repito, no quiero contarles más, no quiero darles más datos de lo que pasa en la historia. Es muy divertida. Es una película a veces de carcajada, ¿no? A veces es una película que no es que los deje con la boca abierta, pero que sí los va a mantener un poco en silencio. Entonces no les quiero decir más. Disfrútenla. La película está cumpliendo, 97, 2007, está cumpliendo 30 años. Si ustedes nacieron en ese año, tienen que ver cómo era el mundo en esas épocas. Si nacieron después, más. Si ustedes nacieron en ese año, están cumpliendo 30 años y merecen ver esa película. Si ustedes nacieron antes, pues es para que se acuerden. Entonces no hay pretexto para no ver Los Muchachos Perdidos. Chéquenla, la verdad es un gran ejercicio. Van a ver a estos dos coris echando relajo. Se la van a pasar muy bien y van a rescatar un poco de las historias de vampiros tradicionales sin necesidad de entrarle tanto al terror. La película en ese aspecto no es terrorífica, pero sí me imagino perfectamente a los cines de 1987 divertirse de lo lindo en el verano de ese año. Entonces yo se las recomiendo para esta primavera en la Ciudad de México, para este verano en la Ciudad de México. Diviértanse y vengan a darnos sus opiniones. Saludos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me